Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar de su plan de trabajo, de las propuestas y sobre todo qué le animó a aceptar esta propuesta de Javier Hervas de ser su binomio vicepresidencial. Bienvenida, Luz María. Alipunja, Ecuador, Mamayacta, Alipunja, Radio Sucesos, Alipunja, Tocuaiman, Nipani. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Soy Luz Marina Vega, médico quichua. Eh, Tengo 33 años al servicio de la comunidad. También señalar que inicié desde muy temprana edad mi actividad política de la mano de mi papá. Mi papá era un activista político, él creía en participar y ser parte de la solución. Nos llevaba a mi hermana y a Nina y a mí a los eventos que él consideraba importantes. Él, cuando un candidato le parecía bien, en el que él confiaba, él mismo se autoproclamaba, como digo yo, jefe de campaña y salía a hacer campaña sin esperar nada a cambio, porque decía que esa es la contribución que debemos hacer todos los ciudadanos, ¿sí? En este proceso también, desde muy jóvenes, junto a otros profesionales quichuas, estudiantes en esa época, formamos el movimiento cultural Cautanacunchi, un movimiento que nos permitía a nosotros reflexionar sobre nuestros orígenes, autoidentificarnos. En esos momentos aún todavía no había la pertenencia a un pueblo, a una nacionalidad. Y nosotros también sentíamos la opresión de ese momento, el racismo, la exclusión por vestir diferente, por hablar diferente, por tener visiones distintas, ¿verdad? Y queríamos entender por qué pasaba. Y por eso es que cuando hacíamos estos espacios de reflexión como jovencitos de 13, 14, 15 años, claro, fue un construir de lo que somos nosotros, del marco teórico y obviamente también la vivencia que teníamos en cada comunidad, y a pesar de ser familias urbanas como quichuas, lógicamente también teníamos nuestros vínculos con la comunidad. Claro. Y eso hizo que nosotros participemos en política, y de la mano de mi esposo cuando fue alcalde, pudimos nosotros esa vida interrelacionada que hay en la comunidad, el maquipurashun que decimos, es decir, démonos la mano, también lo tradujimos a una política pública en el proceso participativo, y eso nos dio mucha experiencia de entender que en el país hace falta mucha colaboración, hace falta trabajar todas las estructuras del Estado. Cada uno estamos aquí intentando darle una respuesta solos, ¿no? De manera desarticulada, y entiende como una política solo del poder por el poder y no al servicio de la ciudadanía, de tal forma que el Ecuador, en los distintos episodios históricos que ha tenido muchísimos recursos, ha tenido ingentes recursos Así es. que no han sido canalizados de manera correcta, efectiva, eficiente, y por eso tenemos la situación que en estos momentos tenemos, que no es producto solamente de los últimos años. Ahora, Luz Marina, usted llega candidata a vicepresidencial con un país bastante polarizado y como usted mismo dice, ¿no? Cada uno como una isla tratando de hacer algo y no llegando a consensos. ¿Cómo construir esos consensos? Si usted llega a ser vicepresidenta de la República, ¿qué es lo que haría respecto a eso, a esa polarización, a ese divorcio que hay de la sociedad entre sí? Sí. Esa polarización se ha dado y de hecho ha permeado a la sociedad, porque se ha visto como partidos políticos hegemónicos y no han permitido la participación real de la población, no han convocado a los otros niveles de gobierno, y también no hemos llevado debates en los que los ciudadanos realmente sean nuestros ojos para decir, oigan, basta. Basta ya de querer resolver solos el problema, es suficiente.
Nosotros somos, creo que hemos sido testigos especialmente de la última asamblea en la cual, independientemente de quién pueda estar como cabeza del Ejecutivo, en vez de apoyar, eran unas peleas bárbaras, parecían esos grupos de pandillas donde nadie está dispuesto a ceder 1 milímetro del territorio, mientras la gente está siendo asesinada en las calles, mientras hay impunidad, y aquí siendo un legislativo que tiene que producir eso, ¿verdad? Porque para eso fueron nombrados por el pueblo, no hicieron un ejercicio de gobernabilidad. Nosotros pensamos que hacer amplias convocatorias porque el Ecuador tiene que hablar y todas las fuerzas políticas al menos tenemos que acordar 3 temas: seguridad, salud, educación. Son condiciones básicas para que pueda el Ecuador salir adelante. Y en esa convocatoria que hizo Javier Herbas, del recorrido, que tanto él que había analizado el mío, cuanto yo de él, pudimos llegar a acuerdos y consensos, es decir, el Ecuador necesita. Y en ese espacio, en esa experiencia que mía, en la cual parecía tan difícil, es verdad que fue en Cotacachi, pero igual estábamos con actores polarizados, pero sí pudimos hacer un consejo intersectorial de salud donde estábamos el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio, los bomberos, el Seguro Campesino, el Seguro Social, las ONGs. ¿Y por qué la gente se suma? Cuando hay transparencia en la gestión, cuando también las opiniones de los demás son tomados en Claro. cuenta para hacer la política pública. Y eso tenemos que hacerlo nuevamente. Y en esa convocatoria que hizo Reto Lista 33 junto con Javier Herbas, yo me he sumado para que ese nuevo modelo o esas nuevas formas que sí lo ejercen las organizaciones pueda ser traducido como una política pública transversal a toda la gestión del Estado. Importante. Bueno, y quizás no tiene que ver con el tema de sus propuestas, doctora Luz Marina, pero sí me interesa conocer su opinión respecto a por qué cree que no fue exitoso ese proceso de diálogo que emprendió tanto el gobierno de Lenín Moreno como el de Guillermo Lazo. Recordemos después de estas paralizaciones violentas, se dio esta iniciativa de este proceso de diálogo, pero lamentablemente no se han visto avances, no se han visto resultados positivos. ¿Por qué cree que ha Sí. pasado eso? Porque únicamente fueron con los liderazgos más visibles. Nosotros, cuando decimos la posición de una persona, no es la posición de la base. A veces se toma en consideración como que lo que yo estoy diciendo, yo represento a tantos millones de ecuatorianos y yo voy a hablar en nombre de ellos. No es así. No se permeó para abajo. No se buscó apoyo de las bases, ¿verdad? ¿Y qué demandaban las bases? Algo tan esencial como es salud, educación. Por favor, acá en el Ecuador, cuando nosotros hemos tenido recursos inmensos y vemos las indicadores en salud, en alfabetización, en educación, no es posible por provincias como Los Ríos, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Esmeraldas, donde está mayormente la población indígena, afro, montubia, la población periférica, incluido hoy al informe que existe al 2019, tenemos tasas inclusive que llegan al 16% de analfabetismo. Tenemos poblaciones como Esmeraldas, donde en épocas, usted recordará, de bonanza petrolera, se hicieron licitaciones para dotar de agua potable a la población y lo único que consiguieron fueron tubos de ahí botados donde está creciendo la hierba y no se ha llevado el agua, es decir, poblaciones donde no tienen nada, porque hay que ir allá a ver donde en realidad se puede decir una cama y una cama es una tabla. Entonces, en esos donde no hay la gente, no tiene nada, donde hay muchísima violencia. Claro, ahora vienen los grupos de delincuentes, la delincuencia organizada, el narcotráfico, alguien que no tiene nada, ni $1 para sobrevivir. Lógico, si le prestan un negocio mal habido, lógico que los niños de 8, 9, 14 años que hemos visto que ahora son captados por las bandas de sicarios, lógico, hay una desatención del Estado profunda. Yo estuve hace 20 años haciendo una consultoría en Esmeraldas y allí, porque ahora se piensa que el tema de la seguridad es de ahora,
No, cuando yo estuve ahí, y les cuento porque es una realidad que yo viví, la gente de ahí ya sabía. A nosotros nos dijeron, chicas, cuidado con irse a tal sector porque ese ya está bajo la mano de no sé quién, eso está gobernado por tal. Tengan estos cuidados porque si ocurre esto, puede haber balacera. Eso ya ocurría hace 20 años. Y hace 10 años me fui también por estudios mismo a Esmeraldas y aún hay hasta el día de hoy rótulos en las supuestas tiendas, digo tiendas porque son 4 palitos, unos pedazos de zinc donde venden algo y ahí usted puede encontrar el rótulo que dice se vende 10 centavos de aceite, 5 centavos de sal, 2 centavos de fósforo. ¿Por qué? De la pobreza extrema, la gente que vive con menos de $1. Entonces, si nosotros como Estado no vamos con todo, con salud, con educación, con seguridad, a la par, que hay que crear realmente una política articulada en seguridad como tal, entonces hay que ver por quién vamos a votar. Es decir, en estos momentos nosotros no estamos en la polarización que se dice, no es un discurso de izquierda, de derecha, ni quién gana, ni quién. Ahorita nos estamos jugando el presente y el futuro de nosotros como familias. Acá cuando nos hemos reunido con personas en Quito nos dicen, ya aparecemos en arresto domiciliario porque ya no podemos ni siquiera salir a trotar a la Carolina sin que seamos víctimas del ataque de los delincuentes. Entonces sí hay que reaccionar y ver que esto, cuando yo les escucho a los demás candidatos, ¿verdad? Cuando están planteando que ahora hay que ir hacia una nueva constituyente, por favor, vamos a gastar otra vez millones de dólares, cuando ni las leyes que en estos momentos tenemos han sido respetadas, porque por el hiperpresidencialismo, por la impunidad que se genera en cada entidad, ¿verdad? Y también quieren que la institucionalidad se recupere, porque parecería que el edificio de la judicatura es el que tiene que dar la respuesta. No, si al frente de cada institución están personas. Entonces, esas personas que están al frente de cada responsabilidad deben ser personas probas, personas que han entrado por su capacidad ética, por su capacidad de conocimiento, por su compromiso con el país y no por cuestiones políticas únicamente. Importante, 8 en punto, amigos. Conversamos con la doctora Luz Marina Vega, candidata a la vicepresidencia en binomio con Javier Herbas. Luz Marina, usted como candidata, y bueno, si es que llega a ser vicepresidenta, ¿cuál será su bandera de lucha? ¿En qué es lo que trabajaría si es que llega a estar al frente de la vicepresidencia de la República? Mire, el sector social, ¿no? El sector Ujú. social, salud, educación, inclusión, el tema de género y el tema de las personas con discapacidad. Trabajar en este sector aparentemente sería como que la parte más débil de la sociedad. ¿Por qué no ocuparse de un ministerio de economía o de... Pero lo social es lo que le sostiene a la sociedad, es la clave para salir de la pobreza. ¿Cuál es la diferencia, yo decía, entre los japoneses que después de la guerra, verdad, que quedaron devastados? ¿Cuál fue la idea de ellos? Educación, educación, salud, protección. Y fíjense ahora cómo el Japón es una potencia. Así es. ¿Cuál es su principal riqueza? Su talento humano, la gente. Y eso nosotros tenemos que ocuparnos en forma conjunta como sociedad. Aquí necesitamos un liderazgo, que sí lo tenemos, pero tampoco estamos pensando trabajar solos. Aquí tenemos que convocar a todos los actores que estamos haciendo salud, educación, protección social y realmente, ¿verdad? Construir una agenda de gobernabilidad, que es lo que en los cortos tiempos nos va a permitir hacer. Y también que esto sea como algo que los ecuatorianos realmente nos sumemos. Todos debemos hacer un esfuerzo para que el área social sea el puntal de la administración de cualquier gobierno, que sí está bien la obra de carreteras, sí está bien fortalecer las instituciones, pero no solamente las que son visibles en las grandes metrópolis, ¿verdad? Ujú. Cuando nosotros vamos a Esmeraldas, vamos a Cotopaxi,
mire el abandono en el que están. Así es. Entonces, y ahora pretenden nuevamente engañarnos y hacernos ver que antes estábamos mejor, cuando antes lo que se estaba haciendo es generando el caldo de cultivo para que hoy estalle y tengamos la situación en la que tenemos. Importante reflexión, porque yo coincido con usted, doctora Luz Marina. Ahora, quizás esta pregunta ya la han hecho repetidamente, pero lo voy a hacer ahora para nuestros amigos oyentes. ¿Por qué usted no decidió ser candidata por el movimiento Pachacutic y por qué sí con Javier Hervas? Cuéntanos un poco cómo fue esa relación, cómo conoció a Javier Hervas. A ver, voy a intentar hablar más bien por qué no soy una candidata de Pachacutic. Creo que los liderazgos últimos eh, no han mirado a la organización que les propició estar en la palestra nacional y también se olvidaron de la agenda que tienen al interior de cada comunidad. Y ahí hay unas disputas que es del conocimiento nacional. En ese escenario yo dejé de militar en Pachacuti hace muchos años, justamente porque yo pienso que hay que dar espacio a las nuevas generaciones, hay que dar espacio a los nuevos liderazgos y hay que hacer el esfuerzo así inconmensurable de dialogar, independientemente de si yo te considero de derecha, de izquierda, de centro. Y eso es algo que no ha permitido extender este diálogo, ¿verdad? Y ahí están las consecuencias que Pachacutic no ha logrado presentar candidaturas. Entonces, muy, muy complicado por ahí. ¿Y por qué sí con Javier Hervas, no? Javier Hervas ha tenido cuando del 2021, ha tenido una amplitud de pensamiento, ha convocado y ha hecho alianzas también con grupos de agricultores, con grupos de mujeres, con organizaciones de base. Y en ese encuentro que tuvimos, vimos que había esta necesidad también de dar un paso al frente. Yo fui candidata, como usted decía, cuando Pachacutic estaba atravesando una crisis, cuando no tenía la incidencia que tenía, y sí lo hicimos un trabajo ahí y en esta ocasión pienso que es la oportunidad de visibilizarse también, porque si hay una invisibilización de la población indígena, de la población afro, de la población y las nacionalidades indígenas en, en la en la construcción del Estado, de tal forma que vemos que todos los gobiernos que hemos tenido no han incorporado los talentos de los distintos pueblos afro, quichuas, a la gestión del Estado. Entonces, cuando hubo esta invitación, al sentirme que represento también al pueblo quichua, ¿verdad? Y no estoy diciendo que yo represento a todos, pero soy parte de, y también pienso que quien está realmente en política tiene que hacerlo por una vocación de servicio y tiene que ser valiente porque en realidad las circunstancias actuales son muy difíciles, son muy complicadas. Así es. Y en ese momento, al tener esta invitación, yo tenía que ser consecuente con mis propias palabras cuando yo soy de las que he promovido a candidatos y les digo, participe, hágalo, mire, tiene una oportunidad de elevar su voz, de hacerse escuchar. Y en ese sentido estoy aquí contándoles lo que les ha sido el recorrido de mi vida y también contando que el Estado debemos construirlo entre todos y darle a este país un respiro, que recursos ha tenido en demasía, lo que también hemos tenido en demasía, que se lleven sin que por ello hayan sido juzgados y mucho menos hayan sido castigados. Amigos, 7:56 conversamos con la doctora Luz Marina Vega, candidata a la vicepresidencia en binomio con Javier Hervas. Doctora, yo le pregunto también, bueno, en toda esta situación política, ¿qué le dice la gente de su comunidad? ¿Qué le dice también su esposo Auki Tituaña y su hermana Nina Pacari respecto a su candidatura? En la familia yo tengo apoyo. Y de hecho, al puntal, porque tiene muchísima experiencia en la participación política, mi esposo, él es el mayor soporte. En mi hermana Nina tengo el apoyo, me ha dado un abrazo muy grande. Ella, como he referido, es mi ancla tierra. De la mano de ella yo aprendí a participar, su transparencia,
su total disciplina, ¿verdad? En no permitir, cuando ella fue jueza, por ejemplo, que se pasen por encima de la institucionalidad de lo que el deber ser. Entonces, una mujer tan extraordinaria como Nina, al igual que Auki Tituania, son mi soporte, ¿verdad? Y en cuanto a población indígena, me complace mucho el recibir el respaldo, quizás no de forma orgánica, de decir aquí estamos como Pachacuti, pero sí mucha gente vinculada a Pachacuti, muchísima gente vinculada a las organizaciones campesinas como la FENOC, ¿no? La Federación de Campesinos del Ecuador, el recibir el respaldo de arroceros, de agricultores, de palmicultores, de la gente común que está en la lucha del día a día, porque yo me identifico con ellos. ¿En qué sentido? Mi papá fue artesano y nosotros salíamos y trabajábamos brazo a brazo con mi papá y me acuerdo que salíamos al mercado y a veces no se vendía nada, a veces se vendía solo para pagar la carrera de la camioneta que nos llevaba. Era una situación tan dura. Sé lo que es eso, ¿verdad? Y sé que se necesitan políticas en las cuales incluyentes, que precisamente pueda incentivar al grupo más pequeño, aquel emprendedor que crea 2 fuentes de empleo, 3 fuentes de empleo, 4 fuentes de empleo, y necesitamos darle un sentido nuevo a la banca pública. Por eso me agrada recibir el respaldo de las personas que me conocieron de niña también y que nos conocimos en el mercado de Otavalo, porque yo salía a vender al mercado de Otavalo, que me conocen cuando yo estuve al frente del sistema cantonal de salud y en el que tuvimos resultados súper buenos por la organización, por la participación. Entonces, eso ha sido gratificante y uno dice, qué chévere, qué bueno. Se ve que uno sembró algo y estoy contenta, más allá de los resultados, estoy contenta porque hay una voz que está diciendo, mire, Ecuador, oigan, por favor, conversemos, seamos parte de la solución, aunque no hayamos sido parte del problema, pero seamos parte de la solución. Y eso es muy gratificante. Tengo 58 años y claro, una vida de recorrido y uno pensaría que no hizo gran cosa, ¿no? Pero sí, entonces el recibir el abrazo, la felicitación, decir estamos contigo, es algo que día a día, sabiendo que la política es muy dura, a uno le animan a seguir conversando. Éxitos, doctora Luz Marina. ¿Y algún mensaje final para nuestros amigos oyentes que le están escuchando? Decirles que participemos y que elijamos bien, que esta vez nosotros nos estamos jugando el presente, el futuro del país en todo sentido, que no permitamos que cuando las grandes campañas donde están derrochando, ¿verdad?, en artistas, en volantería, en materiales, eso bien podría ir hacia una región que no tiene nada, que nos vean y que nos den la oportunidad de hacer lo mismo que hicimos en Cotacachi, los grandes logros en salud, los grandes logros en educación que logramos declarar a Cotacachi libre de analfabetismo, en el cual en 2 años de la última gestión de mi esposo logramos convertir también, cambiar la matriz productiva, por ejemplo, en INTAC, por la minería ilegal también que existe allá. Nosotros como alternativa hace muchos años impulsamos la producción del café orgánico, que hoy es un café que se comercializa especialmente en Japón, Italia y también aquí en el Ecuador. También el aguacate Hass en 2 años, casi tres, ¿verdad? Ya tenemos 2 exportaciones que se hicieron especialmente a Europa. Decirles que es posible y que nos den la oportunidad de servirles, que lo vamos a hacer, no solo como Javier Hermas, no solo como Luz Marina, no solo como Reto Listas 33, sino como ecuatorianos que sabemos liderar, que sabemos hacer participación y que sabemos incorporar a todos en la solución de los problemas.